Bueno, mis amados, para mí es un privilegio, un placer compartir la palabra, la enseñanza. Y para hoy vamos a continuar un poquito la línea que hemos venido enseñando en estas semanas, que es acerca de avivamiento. Les decía la semana pasada que vamos a seguir porque es necesario que entendamos qué es esto del avivamiento que tanto se nos ha hablado. Y para hoy quiero hablar de señales de avivamiento para los que toman nota. Si usted toma nota ahí en su libreta, apunte el título de la enseñanza de hoy, es señales de avivamiento. Y definitivamente yo creo, estoy convencido de que no puede haber avivamiento sin antes experimentar una muerte. Ya eso lo explicamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque recordemos que avivar significa dar vida, resucitar. Eso significa avivar, dar vida, resucitar. ¿Y cómo le vamos a dar vida o cómo vamos a resucitar a alguien que no está muerto? No se puede. Entonces, primero hay que experimentar una muerte. Y viera qué curioso, porque yo recordaba una película que vi, discúlpeme más bien que use ejemplos de películas, pero cuando yo veo una película yo capto ahí un mensaje del reino y me lo atesoro y digo, wow, Señor, qué tremendo eso. No sé si se llama Insomnio o cómo se llamará la película, pero era donde la gente no podía dormirse, no podían dormir, había pasado algo, una especie como de meteorito había caído, algo que había afectado a los seres humanos y la gente no podía dormir, por eso se llamaba insomnio. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedería si nosotros no podemos dormir? 24 horas, 48 horas, diría alguien por ahí así muy rústicamente, me explotaría la cabeza, ¿verdad? Bueno, no anda tan perdido. Eso le sucedía a la gente, se volvían locos, hasta el punto entonces que se mataban unos a otros. Entonces de eso se trataba la película. Les afectó de tal manera que no podían dormir. Resulta que de pronto en la película aparece una persona que sí se quedó dormida. Y entonces pensaban que ella era la solución, que tenía la fórmula en su sangre, el ADN para traer la solución a esto. Pero ¿por qué esa persona sí podía dormir y las demás no? Bueno, resulta que cuando le sucedió a la segunda persona lo mismo que le sucedió a esta primera, se dieron cuenta cuál era la clave. ¿Y sabe cuál era la clave? Que esa persona ya había muerto. Lo que pasa es que la primera había en un accidente, había quedado, se había ahogado, pero le dieron resucitación, y entonces volvió a la vida. Esta segunda persona, cuando de pronto vio que también ella se pudo quedar dormida, se dio cuenta que también fue que murió y le dieron un RCP o las máquinas que le ponen, ¿verdad?, para resucitar. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta? Precisamente de eso, que ellas sí podían dormir, o sea, estaban curados porque ya habían muerto. Qué curioso, ¿verdad? Que enseñen eso en una película cuando la Biblia me habla de algo muy similar, de que yo no puedo recibir la vida de Cristo si no muero a mi vida. ¿Qué le parece? Esa es la solución. ¿Usted quería la solución? Esa es la solución, morir. Yo tengo que morir, y de eso hemos estado hablando en estas reuniones anteriores. Se habla mucho de avivamiento, mucho se dice, se dan sermones, se dan predicaciones, se escriben libros, hasta claves se dicen de avivamiento. Pero comúnmente nosotros distorsionamos lo que es un verdadero avivamiento, y subrayo, verdadero, porque pueden haber chispas, ascuas, espuma, como les decía la semana pasada, imitaciones de avivamientos, pero no, hay uno que sí es verdadero, el que viene de Dios, la vida que Dios imparte, lo que Dios da es vida y vida eterna y vida en abundancia. Ese sí es el verdadero avivamiento, pero yo creo que comúnmente nosotros hemos distorsionado lo que es un verdadero avivamiento de parte de Dios. Lo confundimos a veces con reuniones de oración. ¿Por qué digo esto? Porque yo leí un libro
que se llamaba La oración, la clave del avivamiento. Yo no sé si usted lo había leído o lo leyó en algún momento, lo leí hace muchos años, del doctor John Guichot. La oración, la clave del avivamiento. Cuando leíamos ese libro, ¿qué empezamos a hacer? ¿Qué cree usted que empezamos a hacer después de leer ese libro? Empezar a orar, a programar reuniones de oración, ¿verdad? Porque la oración es la clave del avivamiento, decíamos nosotros. Pero si la oración fuera, y esto lo digo con todo respeto porque no quiero herir ni susceptibilidades, ni quiero herir la religión de muchos, pero si la oración fuera la clave del avivamiento, estaríamos experimentando, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero, un verdadero avivamiento, porque la iglesia ha orado. Está dentro del programa las reuniones de oración. Hay horas, hay programado, ¿verdad? Tiempos de oración. Entonces, ¿estamos en un avivamiento? ¿Está el mundo avivado? ¿Está la iglesia avivada? Le dejo a usted la respuesta. Entonces, ok, leemos ese libro, esa es la clave, la oración, pero no vemos llegar un avivamiento por más que oramos. Y aquí en mi país, yo soy testigo que se sigue orando desde hace años. Al mediodía hay un movimiento de oración por el avivamiento para Costa Rica. Y de ahí, ¿será que yo no lo veo? ¿Será que estoy muerto yo? No sé. Pero entonces por eso digo que lo confundimos. Ahora, ¿es mal orar? ¿No es bueno que oremos? No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que esa no es la clave para un verdadero avivamiento. La oración viene después, ahorita lo vamos a ver. La oración precisamente es una de las señales, pero de que está viniendo un avivamiento. No es lo que provoca el avivamiento. Y eso lo vamos a ver más adelante con detalle. Entonces lo hemos confundido con oración, reuniones de oración, con eventos, ¿verdad? Y entonces programamos y hacemos una agenda y todo el año con eventos y le encargamos a usted y usted se encarga de esta y usted se encarga del otro y nos volvemos activistas y claro, como estamos tan ocupados, pensamos que estamos avivados. Mucho cuidado. Luego, ¿es malo hacer eventos? No. ¿Es lo mismo que le decía la oración? No. ¿Hay que hacer eventos? Sí. Hay que programar reuniones, eventos estratégicos. ¿Para qué? Para predicar a Cristo, para que se salven las almas. Pero eso no es lo que provoca, esos son los resultados, son señales de que una iglesia está en avivamiento. Lo confundimos también con multiplicación. Nosotros hemos vivido todo eso, por eso lo decimos también con propiedad. Entonces vemos una iglesia llena con miles, ¿verdad? De personas y entonces decimos, esa iglesia está avivada. Por cierto que hay una iglesia que se llama Avivamiento. Y entonces todos quieren ir a esa iglesia para ver cómo es que sucede el avivamiento y tal vez traerse un poquito de lo que ahí está pasando, aprender qué es lo que hacen ellos. Y aquí es donde yo digo que nosotros distorsionamos lo que es un avivamiento, un verdadero avivamiento, porque nos vamos a los lugares donde creemos que hay avivamiento y tomamos nota. Ellos hacen esto y hacen esto. Y eso, si no es que nos dan un seminario, un taller, ¿verdad? De lo que provoca un avivamiento. Y claro, traemos las claves y las queremos poner en práctica. Entonces nosotros queremos provocar un avivamiento. Pero ¿podremos nosotros dar vida, resucitar? ¿Podremos hacerlo nosotros? Eso solo lo puede hacer Dios. Entonces lo que pasa es que nosotros tomamos el rábano por las hojas. Hacemos lo que es al final, lo queremos hacer al principio. Estos son señales, mis hermanos, de avivamiento, pero no es lo que provoca avivamiento. Y es más, nosotros podríamos hacerlo y alguien pensar que estamos avivados, pero luego cuando lleguemos a la casa y veamos para adentro y nos demos cuenta de que no estamos avivados, de que no estamos experimentando la vida de Cristo en nosotros, nos vamos a sentir mal y nos vamos a sentir culpables, porque nosotros lo que hacemos aquí es reventar bombetas, como decía el pastor, tirar chispas, luces y emocionarlo y motivarlo, inyectarlo a usted. Pero mi hermano, eso no le va a durar, yo creo que ni 2 horas, porque de aquí a que usted llega a la casa
se encuentra otra vez con la realidad y se le va el supuesto avivamiento. Entonces, mis hermanos, no confundamos estas cosas con avivamiento, porque hay muchas congregaciones, lugares que tienen estas cosas, pero precisamente lo están provocando ellos, y si se puede decir, en la carne también. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Porque hubo un pueblo que construyó una torre que iba a llegar hasta el cielo, pero Dios no estaba ahí. Y esta torre fue destruida porque fue hecha en la carne. Querían llegar a Dios por sus propios medios. Y entonces nosotros empezamos a hacer cosas para provocarlo. Pero vamos a ir un momento a las escrituras, al libro de Salmos, capítulo 51, y vamos a leer desde el versículo 15 para que veamos precisamente cómo es que podría iniciar un avivamiento, porque Dios sí quiere dar vida. Esa es su obra, de eso se trata su obra, de dar vida. El primer interesado en que experimentemos un avivamiento es Dios, ni siquiera nosotros. No, si por nosotros fuéramos, andaríamos ahí comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento. Pero no, Dios es el más interesado en que nosotros experimentemos este avivamiento. Vea lo que dice Salmo 51 en el versículo 15, para que usted vea que nosotros no podemos provocarlo. Dios sí puede provocar un avivamiento. Dice el rey David, ese es el rey David orando, hablando con Dios. Dice el Salmo 51 verso 15, dice, voy a leerlo del 15 al 19 y luego le digo cada versículo que me quiere enseñar. Dice versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, diga conmigo, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué le quiero decir con esto? Versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué sería? ¿Que el rey no podía abrir su boca? ¿Qué sería? ¿Que estaba mudo? ¿Qué sería? ¿Que tenía sus labios pegados? No, 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 no. Él está diciendo, Señor, provoca en mí la alabanza. Provoca algo en mí, haz algo en mí, Señor, porque de mí no salen cosas buenas, no salen cosas agradables. Nada te agrada de lo que yo puedo hacer o pueda decir, Señor. Dice, abre mis labios, dice, y publicará mi boca tu alabanza. Porque Dios es el que provoca en nosotros el querer como el hacer. Él es el que convence. Él es el que trae una carga. Él es el que trae un compungimiento de corazón, como lo hizo en el libro de los Hechos capítulo 2. Después de que Pedro predicó acerca de Cristo, dice que llegaron ellos compungidos de corazón y le dijeron, varones, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Se da cuenta? Después de que escucharon acerca de la obra de Cristo. Eso mismo está diciendo el rey David, Señor, avívame. Si usted sigue leyendo anteriormente, dice, vivifícame, vivifícame. Era algo que le pedía el rey David todos los días a Dios. Vivifícame, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Lávame con hisopo, Señor. Y luego le dice, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Haz tu obra en mí, haz tú, Señor. Pero luego dice en el versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Él podía darle holocaustos, sacrificios, él podía cantar alabanza. ¿Cantaba el rey David o no cantaba? ¿Tocaba? Él era experto, porque cuando lo llevaron a Saúl le dijeron, hay un jovencito, dice, que sabe tocar. David sabía tocar el arpa y sabía cómo alabar a Dios, sabía cómo cantar, pero ahora parece que se siente que no puede hacerlo.
Es por eso, porque él ahora está hablando de la verdadera alabanza. No está hablando de un canto de labios, él está hablando de un canto del corazón. Él está hablando de un corazón que quiere exaltar y reconocer al Dios del cielo. Eso es lo que él está diciendo. Dice, porque no acepta, dice, sacrificio. No quiere sacrificio que yo lo daría. Señor, yo puedo ir a traer un becerro, puedo traer 100 ovejas, puedo levantar aquí un holocausto tremendo, pero eso no te agrada, eso no quieres, y eso yo puedo hacerlo. Entonces dice el rey David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu humillado, el espíritu que ya se rinde como lo hizo Job. Señor, me arrepiento en polvo y ceniza, que sabe que solo Dios puede hacer algo en su corazón y en su alma. Ya no por medio de una religión, ya no algo que yo quiero aparentar, ya no algo que yo me comporto de una manera delante de mi esposa o delante de mi esposo o delante del líder o delante del pastor y que yo hablo lindo y con elocuencia y me sé toda la Biblia. No, porque eso es pura palabrería y el reino de Dios no consiste en palabras. El rey David dice, yo quiero darte algo de mi corazón, que salga de mi alma, de lo más profundo de mi ser, pero solo tú puedes hacer eso, Dios, porque yo podría ofrecerte sacrificios, pero eso no es lo que quiere. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si hay algo que le llama la atención a Dios, si hay algo que hace que Dios vuelva su oído y ponga su oído atento a la oración a este lugar, es el espíritu quebrantado, el espíritu humillado, con el corazón contrito y humillado. No ese corazón soberbio que dice, sí, pastor, yo me sé eso, sí, pastor, ya eso yo lo sabía, sí, pastor, yo lo sabía, pero si lo sabía, ¿por qué no lo hace? Todos lo sabemos. No sabemos toda la Biblia, pero nada más la sabemos aquí en el intelecto. No, eso que nosotros sabemos necesitamos que baje a mi corazón y que yo diga, Señor, estoy mal. Como dijo Nehemías, lo leímos la semana pasada en el capítulo 1. ¿Cómo está el pueblo? Dice, está en gran mal, los muros derribados y las puertas quemadas. Así está la iglesia hoy día. Y tenemos que reconocerlo, y cuando nosotros reconozcamos eso, Dios va a decir, mi oído está atento a la oración. Ahora sí, ore porque mi oído está atento a la oración. Pero antes necesito un corazón quebrantado. Pero antes necesito un corazón humillado. Antes necesito que reconozcas que no eres nada sin mí, como lo hizo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo oraba y le decía, quita esto de mí, quita esto de mí, el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y entonces Pablo dice, entonces entendí que cuando soy débil, soy fuerte, y ahora reposo en la gracia de mi Dios. Reconociendo su impotencia, y termina diciendo, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, dice David. Pero ¿cómo es eso? Edifica los muros de Jerusalén, si todavía David vivió 1000 años antes que Nehemías. ¿Cómo está hablando de los muros de Jerusalén derribados si todavía no ha acontecido lo que nosotros hablamos la semana pasada en el libro de Nehemías, que estaban destruidos los muros? ¿Cómo es eso posible? ¿Sabes por qué? Porque David está hablando de los verdaderos muros que están derribados, de estos muros acá de nuestro corazón y nuestra alma, de la obra de Cristo interna. Vea qué revelación, vea qué entendimiento, vea qué relación tenía David con Dios, que él sabía que su obra era interna. Por eso él habla del corazón contrito. Él no está hablando de ritos, de ceremonias, porque él mismo había establecido cantores las 24 horas del día en el templo. Pero él no está hablando de eso, él está hablando de la obra interna, de un corazón contrito, de un corazón humillado. Dice, pero los muros están caídos, Señor. No podemos levantar una verdadera alabanza, una verdadera adoración, una vida que te agrade, que suba con olor fragante, porque los muros están caídos. Dice, edifica los muros de Jerusalén, pero está hablando de esta Jerusalén que es usted y soy yo. Y entonces dice el versículo 19, ahora sí,
Una vez que sean edificados esos muros, dice el 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Ahora sí vamos a empezar a hacer cosas. Ahora se van a empezar a ver las señales, la oración, el ayuno, la alabanza, las reuniones, los eventos, y se va a empezar a multiplicar precisamente la membresía. Pero porque ya ahora los muros están siendo levantados. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán ahora sí los sacrificios de justicia, el holocausto o la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora sí el Señor va a aceptar eso. Ahora sí va a ser del Espíritu, porque los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Pero cuando ya ahora es algo del Espíritu, porque en la carne es muy fácil hacer muchas cosas para Dios. Y es que yo creo que los cristianos queremos obtener el final sin pasar por el principio y por el proceso. ¿Aló? ¿Alguien me escuchó? Los cristianos, eso es lo que yo veo, que los cristianos queremos obtener el final sin pasar por el principio y ni que se diga por el proceso. Sí, porque es muy fácil decir, pastor, la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales. Pastor, la Biblia dice que estoy crucificado juntamente con Cristo. La Biblia dice que cuando Él venga, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. O sea, todos solo vemos el final de las cosas. Como algo, como si Dios estuviera agradado de mí, punto, ya. Hice la oración y ya ahora sí, voy de gloria en gloria, pastor, y la obra que Él empezó la terminará. Pero ¿y qué? ¿Y yo qué? O sea, solo vemos finales felices. Sí, la Biblia me muestra finales felices, pero también me muestra un proceso, me muestra un principio, como me lo mostró Nehemías. Dice, cuando vi los muros caídos y las puertas quemadas, me dijeron, dice, me dolió, lloré e hice duelo por muchos días. Ese es el principio. Y luego vino un proceso, que de eso vamos a hablar, un proceso de reedificación hasta llegar al final. Y es que nos pasa como Israel después del Mar Rojo. Fueron libertados de Egipto, ok, está bien, hizo la oración, aceptó a Cristo. Fueron libertados de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, pero ya cruzando el Mar Rojo empezaron a alabar, a cantar, a tocar el pandero, a danzar. Dice también que se pusieron a danzar en la playa felices. Aleluya, aleluya, Cristo me salvó. Pero lo que no sabían era que todavía había que pasar el desierto, o sea, el proceso para llegar a Canaán, a la tierra prometida, que sería el final. Pero ¿qué es lo que vemos ahora muchos cristianos? Como si Dios me sacara de Egipto y de una vez me metiera a Canaán. Hago una oración, me sacó de Egipto y gracias, Señor, porque estoy en Canaán. ¿Y el desierto? Y los 40 años que pasó Israel en el desierto, dice, para probarte, porque te llevé al desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón, si habías de obedecer o no mis mandamientos, para mostrarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando está hablando de esa palabra que sale de la boca de Dios, está hablando de Cristo. Y por eso es que los puso a comer maná. 40 años comiendo maná, porque ese maná era el pan del cielo, el pan que descendió del cielo, que es Cristo. Entonces todavía está bien, usted hizo la oración, usted reconoció a Cristo, usted dice, gracias, Señor, algo pasó. Sí, algo pasó, pero tienes que continuar en ese proceso, comiendo el pan del cielo día a día, pasando esa prueba día a día, reconociéndolo día a día, obedeciéndolo día a día. Ese es el proceso que te permitirá entrar a Canaán. Pero claro, muy fácil ver el final y estoy ahí, ya estoy sentado con Cristo. Si me muero, me voy con Él. Bueno, qué dicha que tiene esa fe y esa esperanza. Pero solo vemos los finales, no vemos el principio donde hay que comer ese cordero, no vemos el proceso donde hay que pasar por ese desierto que es el que nos forma,
que es donde Él nos revela el sacerdocio y su obra. Y nos pasa como un hombre que yo tenía de compañero hace muchos años. Hace muchos años yo tenía un compañero que él participaba en la famosa carrera de San Juan. No sé si ustedes, creo que la mayoría saben de la famosa carrera de San Juan, ¿verdad? A mitad de año, que la hacen todos los años, la carrera de San Juan. Y a él le gustaba inscribirse, participar en esta carrera. Y tenía ya como 20 medallas. Pero ¿sabe qué hacía este hombre? Este hombre se esperaba como 200 metros antes del final de la carrera. Se quedaba por ahí camuflado, solapado, escondido. Y cuando ya venía todo el pelotón a pasar por la meta, él se unía al pelotón y entraba corriendo y pasaba la línea de final. ¿Y qué le daban? Una medalla, eso sí, de participación. No crea que era de ganador, le daban una medalla de participación. Entonces tenía como 20 medallas ya, donde había participado en la famosa carrera de San Juan. Pero metía gato por liebre, ¿verdad? 100, 200 metros era lo que corría. Pero así habemos muchos cristianos, ¿verdad? Que hacemos trampa, que solo queremos llegar al final, donde se reparten los premios, donde se reparten las coronas. Cuando allá se pase lista, yo a mi nombre muy feliz contestaré. Sí, seguro. ¿Estás seguro que van a decir tu nombre? ¿Estás seguro que vas a oír tu nombre cuando solo te inscribiste porque hiciste una oración aceptando a Cristo como Señor, pero te sentaste a comer y a jugar y esperaste a que llegara solo el final y ahora sí entrar en la meta? Y entonces te van a dar una medallita, claro que sí te van a dar una medallita, pero de participación, y le van a decir como aquel programa famoso: muchas gracias por su participación. Pero ¿qué dice Pablo? Yo corro, dice, no a la loca, no a la aventura. Yo golpeo mi cuerpo, dice, para ganar la carrera. Dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. ¿Está corriendo usted esta carrera de tal manera que obtienes el premio? ¿O usted solo se inscribió para participar y está esperando el final? ¿Aló? Algunos están solo esperando que llegue la final trompeta, que suene el trompetazo y para encontrarme con el Señor. Pero mi hermano, y el proceso, y la lucha, y la carrera, y la batalla de la fe, y los vencedores, y al que venciere, dijo Jesús, al que venciere yo le daré que se siente conmigo, así como yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. Entonces ves que sí me habla de algo que hay en medio. Me habla de un proceso. Pero los cristianos somos como ese compañero mío, ¿verdad? Que tenía muchas medallitas de participación. Ciertamente hay una celebración. Claro, yo sé que avivamiento suena como a gozo, júbilo, fiesta. Sí, hay una celebración, pero está al final del proceso. Yo no sé si usted es como de esos paracaidistas que no lo han invitado a las fiestas, pero usted llega ahí a las fiestas para que le den queque, le den arroz con pollo. Mi hermano, Dios no puede ser burlado. Conoce, Señor, a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Vamos a leer un pasaje que está en Lucas capítulo 15 para que veamos algo interesante acerca de la obra de Cristo, que no lo hemos visto así. Voy a leerlo rápido para avanzar en el tiempo. Dice Lucas 15 en el versículo 4. Dice así, Lucas 15, 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Ponga atención, yo necesito que usted ponga mucha atención a cada detalle. Leamos con entendimiento. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Ya tiene 100 ovejas, las tiene, son suyas. Dice, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿De cuáles pecadores está hablando? ¿De cuáles pecadores que se convierten? ¿De los que están afuera y vienen? Ponga atención, voy a leerle otra. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Ya tiene 10 dracmas. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿De dónde es ese pecador? ¿Venía de afuera? Es los que nosotros llamamos como recién convertidos. Y entonces un aplauso porque hay fiesta en los cielos. Y entonces nos imaginamos allá a Dios y a los ángeles aplaudiendo. Amén, aleluya, se convirtió un pecador que andaba perdido en el mundo, en drogas, en alcoholismo. ¿Estará hablando de esos? Sigo leyendo, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Recuerde, el primero tenía 100 ovejas, la segunda tenía 10 dracmas y este tenía 2 hijos. O sea, ya los tenía. Ponga atención. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo era... ¿Están conmigo? ¿Ya se durmieron? Porque este hijo era muerto. Dice: porque este mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Estaba muerto y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué significa avivamiento? ¿Qué significa avivar? Dar vida, resucitar. ¿Cómo estaba este hijo? Muerto y ahora ha revivido. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la obra de Cristo? La obra de Cristo es esa: resucitar, dar vida a los muertos. Pero ¿cuáles son esos muertos? ¿Los que están allá afuera o los que están adentro? Ya él tenía 100 ovejas, ya ella tenía 10 dracmas, ya él tenía 2 hijos. Lo que pasa es que de alguna manera fueron decayendo hasta que murieron, hasta que se perdieron. Entonces era necesario avivarlos, darles vida. Y una vez que son avivados, que son resucitados, que son revividos, ahora sí podemos hacer fiesta. Pero hubo que hacer una búsqueda. El padre estaba esperando y lo vio de lejos, y cuando lo vio abrió sus brazos y corrió a toparlo para besarle, y corrió y le abrazó y le besó y lloraron. Pero el padre estaba esperando. ¿Qué estaba esperando? Que el hijo se volviera a él. No dice Malaquías: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios siempre está vuelto a nosotros. Nosotros somos los que separamos su rostro de Él. Nosotros somos los que nos alejamos a una provincia alejada. Nosotros somos los que nos perdemos como esa oveja. Nosotros somos los que nos perdemos como esa moneda.
Y el Señor nos busca, Él insiste, Él llama, Él toca para ver cuándo yo me vuelvo a Él. Y si yo me vuelvo a Él, Él es capaz de volver a darme vida y vida en abundancia. Pero esto no me está hablando de gente de afuera que viene acá, me está hablando de sus ovejas. Me está hablando de sus hijos que se apartan de Él, que se entretienen en las cosas del mundo, que viven perdidamente, que gastan sus cosas en el mundo. Entonces hay necesidad de un resucitamiento, hay necesidad de una resurrección. Necesitamos que Dios nos dé vida como iglesia. Claro, muy fácil orar por los perdidos. Es fácil hacer esa oración. Oremos por los perdidos. Oremos por la salvación de las almas. Sí, esa es la obra de Cristo. Solo una es la salvación, solo una es la obra de Cristo, la salvación de las almas. Pero dentro de las iglesias se están muriendo muchas almas también. La iglesia, creo yo, de hoy en día está muerta, está pasiva, está dormida, está distraída, está viviendo perdidamente. Sin darnos cuenta, el diablo hizo como la famosa historia del caballo de Troya, donde nos envía un regalo y nos regocijamos y estamos contentos, pero no sabemos que eso trae por dentro muerte. Y estamos entretenidos, gozándonos, haciendo fiesta, pero poco a poco quedando dormidos. Y el diablo se metió a las iglesias también. Y nos ha hecho comportarnos de una manera religiosa, pensando que todo está bien, pensando que ya todo fue hecho por Cristo en la cruz y que yo puedo disfrutar de todo eso porque soy su hijo. Sí, pero hay hijos apartados, aunque estén dentro de la misma congregación. Entonces, mis amados, yo creo, así como lo dije la semana pasada, que el libro de Nehemías es un perfecto cuadro de la obra de Cristo. Estudie el libro de Nehemías, léalo una y otra vez hasta que se canse. Pero cuando lo lea, dígale: Señor, háblame, enséñame, dame entendimiento, abre mis ojos, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda, entienda y experimente de lo que aquí dice? Cuando se canse de leer el libro de Nehemías y me diga: pastor, ya me lo leí 100 veces, qué tremendo, pero ¿puedo leer otro libro? Entonces yo le recomiendo otro libro de la Biblia también, pero no hasta que lo haya leído muchas veces y diga: Señor, enséñame lo que el pastor Alex está diciendo, que ahí tú nos quieres hablar. El libro de Nehemías es un perfecto cuadro de la obra de Cristo. Digo, entre todos los que hay en la Biblia, porque toda la Biblia habla de lo mismo. No nos habla el libro de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, famosísimo, preferido de los profetas, pero solo para profetizar cosas que ellos quieren profetizar, y Dios solo está profetizando una cosa ahí: que el muerto necesita ser resucitado. Cuando él dice: profetízale a esos huesos secos, reciban vida. Sopla espíritu de los 4 vientos, y se levantaron los huesos, y luego recibieron carne, y la carne recibió tendones, y la carne recibió piel, y luego se levantó un poderoso ejército. ¿De qué me está hablando eso? De lo mismo que me habla la Biblia, de un muerto que necesita ser resucitado. Y así era la casa de Israel en aquel entonces: huesos secos, pero Dios los quería resucitar. ¿Cómo está hoy la iglesia? Como esos huesos secos, pero Dios puede resucitarnos. ¿Cómo? Cuando nos acerquemos y nos volvamos a Él con un corazón contrito y humillado. Vea lo que dice Nehemías capítulo 2 del versículo 1 al 4. Dice Nehemías 2 del 1 al 4. Sucedió, la semana pasada ya le leí el capítulo 1, ahora le leo el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán. Ya solo ahí ya me está diciendo algo, ya me está enseñando algo, pero sigamos.
Sucedió en el mes de Nisán, diga conmigo el mes de Nisán. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que cuando estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, porque Nehemías era copero. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. ¿Qué era lo que le agradaba a Dios? Dijo David: el corazón contrito y humillado. Esto no es enfermedad, esto es quebranto de corazón. Le dice el rey: ¿qué te pasa, Nehemías? No estás enfermo, tu corazón está quebrantado, cuénteme. Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame. Vio la palabra clave, envíame. Como David, abre mis labios. Ve, la oración de sus siervos es: heme aquí, porque es Dios el que tiene que provocar eso, el que tiene que enviarnos, el que tiene que hacer. Pero yo estoy pidiéndoselo a él, pero yo estoy dolido por lo que está pasando, pero yo quiero que Dios haga algo. Entonces le digo: Dios, úsame, Dios, haz algo, porque ya no estoy contento con esta situación. Y entonces Dios pone su oído atento a esa oración: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aquí en el versículo 1 dice que esto sucedió en el mes de Nisán, que él se presentó delante del rey y el rey lo vio que estaba triste, con su corazón quebrantado. Pero ¿sabe qué dice en el capítulo 1? Dice que en el mes de Quisleu, no lo vamos a leer, usted lo va a estudiar en su casa. En el capítulo 1, versículo 1 dice que en el mes de Quisleu vino uno de mis hermanos y yo le pregunté por los cautivos, cómo estaba la ciudad, y me dijo: están los muros caídos y las puertas quemadas. Dice: y yo sentí un dolor en mi alma y mi espíritu y lloré e hice duelo por muchos días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Aquí dice en el capítulo 2, porque ese duelo duró desde el mes de Quisleu hasta el mes de Nisán, que son 4 meses. Duró Nehemías dolido, haciendo duelo, pidiéndole a Dios: haz algo, Señor, con tu pueblo, haz algo con tu casa, haz algo con tu iglesia, Señor. Esto no es la iglesia de Cristo, esto no es la iglesia de Dios, esto no es la obra de Dios. Señor, yo veo que nada más venimos y nos vamos, venimos y nos vamos, cumplimos con horario, cumplimos con un protocolo. Vienen las alabanzas, vienen las ofrendas, viene la enseñanza. Otro día vienen la alabanza, vienen las ofrendas, viene la enseñanza. Y vengo domingos, solo los domingos, solo 2 horas el domingo. No, yo me acomodé para los sábados, yo vengo los sábados. Bueno, sí, los jueves no puedo, entonces yo solo voy los sábados, y ahí nos acomodamos a nuestro antojo. Pastor, cuente conmigo el fin de semana, pero entre semana no, porque estoy muy ocupado. ¿Será eso la iglesia de Cristo? ¿Será eso la obra de Dios? ¿O será eso una religión? Cuando a usted le duela eso, puede ser que pase algo. Puede ser que empiece a crecer en usted el mismo dolor que siente Dios por su obra. Y entonces 4 meses Nehemías orando, día tras día, día y noche orando. Luego que el rey lo envió, inició su camino de reedificación. Está bien, vaya. Y le dio cartas y le dijo: ayúdenle con madera, ayúdenle, ábrale en paso. El rey lo envió, iba con el respaldo del rey Nehemías, y se fue y proclamó: yo he venido a reedificar la casa de Dios, la obra de Dios. Y entonces convocaron a unos líderes, al gobernador, al sacerdote, a unos levitas también. Y dice en otro de los libros, usted puede leer, esto está concuerda con el libro de Esdras, con el libro de Ageo, hasta con el libro de Jeremías. Todo esto sucede en un tiempo similar en todos estos libros. Y por ejemplo, en uno de los libros, en el libro de Ageo dice: y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá.
y el de Josué sumo sacerdote, y el del pueblo, de los principales del pueblo. Entonces nosotros necesitamos que Dios despierte el espíritu en usted, que despierte el espíritu en el sacerdote de esta casa, de este lugar, y en los líderes de este lugar, y en el pueblo de este lugar. Y dice que todos en los que el Señor despertó el espíritu se unieron a Nehemías para reedificar y levantar otra vez la obra de Dios. Quiera Dios que aquí Dios despierte el espíritu, porque eso es lo mismo que avivar, es despertar el espíritu, y es una de las oraciones que tenemos que hacer todos los días. Despierta en mí tu espíritu, Señor, despiértame, despiértame, porque estoy dormido en los brazos de este mundo. Ya no es en los brazos de Morfeo, ahora es en los brazos de este mundo. Afanado por el trabajo, afanado por mi estudio, afanado por mi carrera, afanado por mi entretenimiento, afanado por mi físico, afanado por mi familia. Hace muchos años recuerdo cuando solo teníamos un guitarrista allá en Dos Cercas, pero entonces era el que dirigía la alabanza, ¿verdad? Solo teníamos un guitarrista. Entonces resulta que de pronto él se ausentaba mucho. Hubo un tiempo en donde venía un día, otra semana no, y otro día. Y entonces, adivinen quién tenía que tocar la guitarra y dirigir la alabanza. El pastor. No yo, mi pastor. Y entonces el pastor agarraba la guitarrita, se la enclochaba aquí, y el círculo de do, a tocar con el círculo, todas con el círculo de do. No, pero el Señor se movía tremendamente porque lo dirigía a un corazón contrito y humillado, un corazón dolido por lo que estaba pasando. ¿Ves? Ahora entonces, la alabanza y la adoración a Dios es esos sonidos y esas notas bien coordinadas y esas voces melodiosas, o es un corazón contrito y humillado. Ahora, lo que le quería contar no era lo del círculo de do de mi pastor, era del guitarrista, que entonces un día el pastor lo reunió, y yo era uno de los ancianos con 23 años, eso sí, ¿verdad? Pero era uno de los ancianos. Seguro dice, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, reunidos ahí en junta de ancianos, ¿verdad? Hermano, es que necesitamos más fidelidad de su parte. Usted es la banda de esta iglesia. ¿Y sabe qué dijo el hermano? Dice, es que yo amo mucho a esos chiquillos y necesito pasar tiempo con ellos. Yo a mis escasos 23 o 24 años, 2 años si acaso tenía yo de convertido, Dios me permite ver eso y yo digo, wow. O sea, ¿no tiene más horas para ver a sus hijos? ¿Por qué necesita verlo el jueves a las 7 de la noche? ¿Se dan cuenta de lo que hacemos con Dios? Y la otra hermana, que era la otra que cantaba y no llegaba los martes, igual junta de ancianos, el pastor, yo y la hermanita que canta. Hermana, ¿por qué usted no viene los martes? Pastor, es que los martes es el día de yo a planchar. Y yo, ¿por qué me permites ver esas cosas, Señor? Seguro Dios me estaba formando, enseñando. Y yo decía, pero es que no tiene 7 días a la semana, no tiene 24 horas al día. ¿Por qué tiene que planchar los martes de 7 a 9? Eso es lo que hacemos con Dios. Y no se ría de la hermana que cantaba, no se ría del hermano que tocaba, porque eso hacemos todos. Condicionamos a Dios. Pero hubo un hombre llamado Nehemías que le dolió todo eso, cómo estaba la obra de Dios caída, derribada, destruida, los muros derribados y las puertas quemadas. Y Señor, ¿qué está pasando aquí? Señor, esto no es tu obra, no es la obra del Dios todopoderoso, amoroso, el que me salvó. ¿Y cómo le devuelvo yo así, de esta manera? Le doy migajas a Dios. Esto no es tu obra, Señor. Y se dolió por muchos días Nehemías. Y entonces llegó, convocó a todos estos hombres en los cuales Dios despertó el espíritu, y hasta hicieron una promesa en una carta y la firmaron todos ellos.
y empezó la obra. Y Nehemías empezó a restaurar la obra de Cristo. Y vamos al libro de Nehemías en el capítulo 13. Vamos al capítulo 13 de Nehemías. Y voy a leerles algunas cosas que restauró Nehemías en la obra y en la casa de Dios. Vea lo que dice el versículo 1 al 3. Nehemías 13 del 1 al 3 dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, pero Dios volvió la maldición en bendición. 3, versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Todos los ancochados los echaron para afuera. Los hermanos broers, porque ahora ya no podemos decirle ni a un hermano, porque ahora hasta tenemos un lenguaje que se vale para el mundo y se vale para la iglesia. Entonces, broers, ¿cómo está broers? Seguro que eso aparece en la Biblia, brother. Seguro dice que Cristo es el brother mayor, entonces, de muchos brothers. Eso no dice la Biblia. Entonces Nehemías, ¿sabe qué? Una de las cosas que hizo en los últimos versículos del capítulo 13, dice que hasta hablaban otro lenguaje. Entonces, si Nehemías estuviera aquí delante de nosotros, le diría a esos hermanos: ¿sabe qué, mi hermano? Me va cambiando ese lenguaje, por favor. Si no, va para afuera. ¿Qué le parece? Me va cambiando esa manerita de hablar, porque usted o es cristiano o es mundano. Dígame, ¿de cuál de los dos lados está? Porque Moisés le dijo al pueblo de Israel: el que esté del lado de Jehová, hágase para acá, y el que no, quédese ahí. Y se pasó la tribu de Leví nada más. No quisieron comprometerse con Dios, se quedaron allá. Pero se pasó toda la tribu de Leví del lado de Moisés, porque ellos querían estar con Jehová. Y les dijo Moisés: ustedes hoy se han consagrado para Dios. Listo, amén, gloria a Dios. No, espérense, saquen su espada y maten a sus hermanos. Si usted lee la Biblia, eso está en la Biblia. Entonces esto hizo Nehemías. Dice que a todos los extranjeros los echó para afuera. Ahora, no vamos a echar a nadie aquí para afuera. No, 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 porque esa mezcla está en su corazón y en mi corazón. Un ratico para Dios, otro ratico para el mundo. Un día le sirvo a Dios, otro día le sirvo al mundo. Un día me meto con Dios, otro día me meto con las cosas del mundo. Estamos mezclados, sancochados. Hay muchos extranjeros en mi corazón. Porque ¿dónde están los muros de Jerusalén que hay que levantar y la obra de Cristo que tiene que ser reedificada? En mi corazón, en mi alma. Versículo 8 y 9. Brinquemos al versículo 8 de Nehemías 13. Dice: y me dolió en gran manera. No crea que a Nehemías no le dolió, no. Él estaba dolido, seguro, pero no de echar a esos ancochados, sino de lo que estaba pasando por culpa de esos ancochados. Me dolió en gran manera y arrogué todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Sabe qué pasa? Que en la casa de Dios, en aquel entonces estamos hablando de un templo físico, le habían hecho una camarita, ya un aposento a Tobías, el bendito que estaba estorbando para que se reedificaran los muros, y que estaba criticando y que estaba insultando y que estaba distrayendo a Nehemías. Nehemías se va por un tiempo, y cuando vuelve ve que le habían hecho una cámara a Tobías, y dice Nehemías: ¿qué está haciendo ahí Tobías en la cámara que se supone que es la cámara de las ofrendas y del incienso de Dios? Háganme el favor, y sacan todo eso, me lo tiran para afuera, a Tobías y a todos sus tiliches, y lo sacaron. Porque Nehemías llegó a ser la obra de Cristo. Y eso es precisamente, ¿de qué me habla esto? Me habla de darle el primer lugar a Dios. Ahora, la cámara era física en aquel entonces. Ahora, ¿dónde está la casa de Dios? ¿Dónde está el lugar que le pertenece? ¿Dónde está el trono de Dios? En mi corazón. A Él le pertenece.
Él está en primer lugar. Él es lo primero. Y eso me habla de qué pienso, de qué hago todo el día, de qué me ocupo, de qué estoy pendiente, en qué estoy pensando, en qué estoy meditando, en las cosas del mundo o en las cosas de Dios. Cuando Dios me pide algo, digo amén o le pongo excusas. No, Dios es primero y a Dios no se le dice que no. Eso dijo Nehemías: sáquenme a ese Tobías. Y empieza a limpiar. ¿Pero qué empieza a limpiar? Porque Nehemías es tipo de Cristo. ¿Qué empieza a limpiar? La cámara de Dios, el trono de Dios, el lugar donde habita Dios. A sacar todos los tiliches viejos, todos los ídolos, todos los ancochados, todo lo que es extranjero, todo lo que no sea del Espíritu, echarlo para afuera. Y eso tenemos que empezar. Es de las primeras cosas que tenemos que empezar a hacer nosotros. Limpiar esa mezcla, que es parecido a lo que le dijo Dios a Josué: santificaos, porque hoy haré proezas con vosotros. Empiecen a apartarse con Dios. Eso me habla de una vida de oración, de comunión, de apartarme con Dios. Cuando Dios empieza a limpiar su casa, es búsquenme, oren, lloren, ayunen entre la entrada y el altar los sacerdotes de Dios con gemido, con clamor, porque la obra de Dios está caída, está enferma, está mal en gran manera, le dijeron a Nehemías. Eso me habla de esa comunión, me habla de esos tiempos con Dios, me habla de estar pendiente de Él, pensando en Él, meditando en Él. Vamos al versículo 10, vea lo que dice el versículo 10. Ojo, vea qué interesante. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. ¿Aló? Ponga atención. Nehemías está restaurando la obra de Dios. Versículo 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Dónde están los sacerdotes? Termino con el 12 antes de explicarle. Dice: y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Dice: y vine y sabe que me encontré, dice Nehemías, me encontré que la casa de Dios estaba desierta. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los cantores? ¿Dónde están los levitas? Nehemías, andan trabajando, porque si no trabajan se mueren de hambre. No, ellos tienen que servir a Dios. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Vuélvamelos a traer, dice, y los puse en sus puestos, y los reuní y los puse en sus puestos. Vaya, tráiganme a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los que sirven acá, y ustedes traigan el diezmo y las ofrendas. ¿Se le parece mucho eso a la actualidad? Pastores, servidores de Dios, que tienen que andar viendo a ver qué inventan, cómo se levantan una empresa, porque la iglesia no está sosteniendo sus necesidades ni las necesidades que la obra conlleva. Ellos mismos preocupados por su vida, por su sustento, y entonces dice: de ahí, pastorales, tuve que levantarme un negocio, tuve que meterme, enredarme en los negocios de esta vida. Cuando Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero entonces seguro le dice el pastorcito, donde la iglesia no está trayendo los diezmos y las ofrendas, dice: de ahí, Pablito, lo que pasa es que si no busco algo que hacer, una segunda entradita, no salimos. Y entonces aquí es donde se necesita un Nehemías, un hombre celoso de Dios, un hombre que le duele lo que está pasando en la casa de Dios, en la obra de Dios, en su iglesia.
Un hombre que esté interesado y dolido porque se levanten otra vez los muros. Y es que fueron varias cosas que él restauró, no fueron solo los muros. Usted lee toda la historia. Nehemías restauró los muros, restauró el templo, tuvo que ser reedificado el templo, restauró el altar, restauró el culto, restauró el sacerdocio, restauró los diezmos y las ofrendas. Porque el pueblo estaba desenfrenado, distraído. Y claro, entonces como no traían la parte de Dios, los sacerdotes tuvieron que ir a buscar trabajo. Nehemías dijo: espérese un momento, tráiganmelos. Y los ubicó en sus puestos y dijo: ustedes traigan el diezmo y las ofrendas acá. Y entonces los enseñó a volver a honrar a Dios y a los que sirven en su obra, diezmando y ofrendando. Dice el versículo 17, para terminar, versículo 17: y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no les abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué se quedan vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Ahí donde dice les echaré mano, ¿qué cree usted que está diciendo? En tico, me lo echo. Para los que están viendo por internet, en tico decimos: si sigue viniendo en el día de reposo a vender y a hacer negocio acá, me lo echo. En tico. En general, a través del mundo, los mato. ¿Por qué? Porque estaban profanando el día de reposo, venían a hacer ventas, a hacer negocios, y dice: un momentito, aquí tenemos que sacar un día para Dios, para venir a adorarlo, a servirlo, a traerle diezmos y ofrendas, primicias, a servirle. No me hagan nada ese día es solo para adorar a Dios. ¿De qué cree que nos habla esto? De congregarse. De congregarse. Si estaría aquí Nehemías es tipo de Cristo, es lo que Cristo quiere hacer con nosotros y nos está hablando hoy. Le está hablando a usted que dice: pastor, yo no me congrego porque es que mi trabajo no me lo permite, mi familia no me lo permite, tengo que ir a visitar a tengo que hacer esto, tengo un negocio por aquí, tengo que estudiar acá, estoy presentando esto, estoy haciendo esto. Yo no sé cuál sea su excusa, pero el Nehemías de hoy nos está dando un mensaje. El Nehemías que está dentro de usted, que se llama Cristo, está diciendo: si usted sigue profanando mis días santos, no le va a decir como Nehemías: me lo echo. No, va a decir: morirás y yo no puedo hacer nada. No podré darte vida, porque yo solo puedo resucitar a aquellos que vienen a mí con un corazón contrito y humillado. Yo solo puedo resucitar a los que reconocen que yo soy su Señor. Yo solo puedo resucitar a aquellos que se vuelven a mí y me dicen: sálvame, Dios, yo he pecado, sí, Señor, he pecado, te he fallado, Señor, pero sálvame, perdóname. A esos yo puedo resucitar. A esos que vuelven en sí y dicen: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Pero no, a esos yo los abrazo y les hago fiesta y les digo: mi hijo que había muerto ahora está
está vivo y yo voy a hacer fiesta con Él porque Él se volvió a mí. A eso sí puedo resucitar, pero a un corazón orgulloso que dice, Dios me ama, Dios conoce, yo tengo mis necesidades, mis cosas, mis negocios y no atiende a Dios, Dios no puede hacer nada con ese corazón. Póngase de pie, por favor, póngase de pie y levante sus manos.